Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde se encuentre escuchando este nuevo programa. Les habla, como siempre, el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra desde aquí en España para el triple continente americano y también para nuestros seguidores en España. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Cuando uno se enfrenta cada vez al desafío de un programa semanal, se enfrenta mayormente al problema de qué exponer como tema que ayude al oyente, porque la variedad de temas bíblicos es tan grande y la necesidad espiritual de la gente es también tan grande que es difícil atender cada necesidad espiritual de toda la audiencia. Una vez alguien nos dijo: Pastor, para mí, ir a escuchar una prédica a la iglesia es como una lotería. A ver si hoy toca algún tema que me edifique, me consuele y me ayude en mi necesidad espiritual. Y el hombre tenía razón. En el Ministerio Tinajas somos conscientes de que hay mucha necesidad espiritual en la audiencia y los temas que tocamos no son ni la más mínima parte de la gran necesidad de respuestas, necesidad de la verdad y de verdadera enseñanza que tiene la audiencia. Una audiencia que muchas veces desconoce la verdad o simplemente ha sido mal instruida por sus pastores. Por eso estamos aquí. Sea como fuere, la mies es mucha y el tiempo para enseñar en el canal es poco, pero el Ministerio Tinajas, al menos, se esfuerza cada semana por dar orientación, dar luz, referencia, verdadera doctrina, evangelio verdadero y constancia hacia aquellas personas que no tienen respuestas o que quieren otra respuesta diferente a la que le dan en sus iglesias. En el día de hoy mostraremos un resumen de las costumbres eclesiales no bíblicas que hemos observado a lo largo de los años que se hacen en las iglesias. Las expondremos y analizaremos de forma breve y enumerada, para que usted compare lo que enseñamos, compare lo que dice el Nuevo Testamento con lo que se hace, si acaso se hace, en su iglesia. Así que, como el tiempo corre, entremos en materia. Punto número 1. Una de las costumbres que observamos en la mayoría de los predicadores en las iglesias es que no están dispuestos a emplear tiempo en contestar preguntas de la audiencia después de la prédica. Sí, tal como ha oído bien. Esa es una de las tristes costumbres en las iglesias de hoy, cuando eso es precisamente todo lo contrario a lo que hacía el Señor Jesús y los apóstoles. Ellos predicaban, pero también contestaban las preguntas de las personas de su audiencia. Nosotros mismos seguimos el modelo del Señor y de los apóstoles. Primero damos la prédica y luego damos paso a las preguntas, bien sea en el canal, en la radio o en las iglesias donde hemos predicado. Esa es la forma bíblica, pero totalmente contraria a la metodología de la mayoría de los pastores del día de hoy en sus iglesias. Predican y ya no hay lugar a preguntas al pastor. Quizás por cobardía, porque no quieren exponerse a quedar mal por preguntas que puedan ser difíciles de contestar o por temor a no saber contestar. No hay nada más entusiasmante que al final del estudio, de la prédica o de la enseñanza en la iglesia, pasar un tiempo de intercambio de preguntas con las personas. Es el tiempo más dinámico, más desafiante para un pastor. Es ahí donde se prueba el temple de un pastor y es el momento más esperado por las personas y todo un reto para el pastor. Contestar correcta, bíblica y concretamente sin eludir la pregunta como hacen muchos pastores o incluso como hacen también los políticos. Punto número 2. En la mayoría de las iglesias, como por ejemplo las pentecostales, las carismáticas, incluso iglesias modernas tipo Hillsong y otras muchas, tienen la mala costumbre de empezar las reuniones intensamente con música, para ir despertando las emociones en las personas y condicionar a la gente,
y así, con este método, lograr que las prédicas luego parezcan más espirituales, porque claro, la gente ya está preparada emocionalmente. Es como que si no ponen música, parece como que falta algo. Pero, nunca vemos esa metodología y esa costumbre en las iglesias del Nuevo Testamento. Esa metodología litúrgica, manipuladora y emotiva de usar música no existe en el Nuevo Testamento, ni tampoco vemos que los apóstoles manden usar la música para motivar a la gente. Tampoco vemos que haya grupo de coro, ni grupo de música, ni grupo de alabanza, ni de grupo de danza. Nada de eso hay en todo el Nuevo Testamento. Todo eso es una errada costumbre y un invento motivacional moderno que no es neotestamentario. ¿Ha visto usted a Jesús poner música antes de sus prédicas? ¿Ha visto usted a Pedro empezar en el libro de los Hechos sus prédicas poniendo música? ¿Ha visto algún coro en alguna iglesia del Nuevo Testamento? ¿Ha visto a Pablo en sus viajes evangelísticos llevar cantantes o tener músicos? Lo de la música es una mala costumbre añadida a la iglesia para manipular o estimular las emociones de la gente. Que conste en acta. Punto número 3. Otra costumbre errada que se suele hacer en las iglesias es danzar, cantar y predicar las mujeres, con el consiguiente y subsecuente exhibicionismo pecaminoso de la mujer que hace que el hombre clave los ojos en ella. Cuando la mujer se mueve delante del hombre, está provocando al hombre, está poniendo al hombre en tentación. Por lo tanto, cuando una mujer predica, canta o danza en las iglesias, eso es pecado. Por eso el Señor no eligió nunca a las mujeres para ser líderes. Ni el Nuevo Testamento muestra nunca cántico de mujeres, ni danza de mujeres, ni prédica de mujeres. Todo eso es pecado. Es otra mala costumbre en el 99% de las iglesias del día de hoy. Punto número 4. Otra de las costumbres modernas erradas del día de hoy en las iglesias es el famoso robo del diezmo, las primicias, pactos y siembras y cosechas. Todo eso es falso y corresponde al Antiguo Testamento, no al Nuevo Testamento. El Antiguo Pacto está abrogado, estimado oyente. No vivimos ya en el Antiguo Pacto, no somos judíos, no somos Israel. ¿Ve usted en el Nuevo Testamento en alguna iglesia el tema de primicias, pactos con Dios, diezmo, siembra y cosecha en dinero y todo ese tipo de negocio religioso? ¿Lo ve usted en el Nuevo Testamento? Todo eso es pecado. Es otra costumbre errada de las mal llamadas iglesias cristianas del día de hoy. Punto número 5. Otra de las costumbres eclesiales modernas no neotestamentarias es que la prédica es cualquier cosa menos una prédica. Son más bien oportunidades de lucirse un predicador, de llamar la atención, de distraer a la gente, de moralizar a la gente o de emocionar a la gente con cuentos o distraer a la audiencia con historias, anécdotas y hasta con chistes. Toda una irreverencia. Pero no ven una oportunidad de convertir a la gente por medio del Evangelio, y mucho menos edificarles o hablarles de sus pecados. Ya hemos dicho que la mayoría de las iglesias son circos, son clínicas psicológicas colectivas, son lugares de distracción, son centros educativos religiosos, lugares de despertar las emociones, lugares para encontrar pareja, lugares de ir a escuchar música con apariencia de piedad, pero nada de eso está en el Nuevo Testamento. Es una costumbre errada. Punto número 6. Otra de las costumbres que no se hace en las iglesias es filtrar a la gente antes de entrar a la iglesia. No se debe dejar entrar a cabras en las iglesias. Hay que filtrar a las personas antes de que entren a la iglesia a ver si son convertidos, para que no contaminen la iglesia, la cual es santa. Porque si no se filtra, se estaría permitiendo incluso entrar intrusos, espías o gente de otras sectas. ¿Usted cuando alguien quiere entrar en su casa no pregunta e indaga quién es el que quiere entrar en su casa? ¿O lo deja entrar sin más ni más? Pues la iglesia es la casa de Dios, dice la palabra de Dios, y el pastorado debe filtrar a quien deja entrar en la iglesia, la casa de Dios. Pero ¿quién hace eso? Nadie.
y hoy en día se deja entrar a toda ralea de gente a la iglesia. Cuando usted va a cualquier iglesia, en la puerta de entrada le dicen a todos: bienvenido, hermano. Así sea usted la primera vez que asiste a esa iglesia. El gran error, la gran pésima costumbre de hoy es no filtrar a la gente que entra a la iglesia, sino dejar pasar a la iglesia a toda cabra, víbora, serpiente, impíos y todo tipo de animales mal llamados cristianos. Punto número 7. Otra de las costumbres erradas que se hacen en algunas iglesias es la parafernalia de que los líderes se vistan con ropa especial, tipo rabinos, los mesiánicos, los sacerdotes, los católicos, ortodoxos, anglicanos o incluso en algunas iglesias evangélicas también sucede, como para crear distancia entre la autoridad y la gente, como que así parecen más espirituales con esa ropa especial. Eso de que el líder o predicador vista de una forma religiosa, eso es pecado de vanidad y arrogancia que no está tipificado en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no manda que el predicador vista de una manera especial con ropa especial. Eso era una costumbre del Antiguo Testamento, no para ahora. Punto número 8. Otra de las costumbres erradas son las horas interminables de hacer vigilias y ayunos en la iglesia. Las vigilias, aparte de no ser correctas, son hechas por inconversos que hay en la iglesia, y hasta hechas por invitados que nunca habían asistido a la iglesia, con lo cual les hacen hacer lo que no vale nada, ni tampoco tiene valor para nada. Las vigilias no valen de nada, estimado oyente. Es tiempo perdido, es sueño perdido. Nunca vemos vigilias en las iglesias del Nuevo Testamento. Es otra costumbre errada. Punto número 9. Otra de las costumbres que se hace mal en las iglesias del día de hoy es que los predicadores hablan a las personas como si fueran convertidos, y eso es el mayor engaño que un predicador puede hacer a su audiencia. Cuando un líder se dirige a la audiencia tratándolos a todos como hermanos o convertidos, eso es una soberana mentira con repercusiones eternas. En otras palabras, un lobo le habla a cabras como si fueran ovejas, o dicho en palabras del Señor Jesús, un ciego guiando a ciegos y todos al abismo. La gran mentira de la grandísima cantidad de iglesias es esa, que los líderes tratan de hermanos a los inconversos, o aplican pasajes bíblicos de convertidos, se los aplican a los inconversos. Si uno al azar entra en cualquier iglesia, de cualquier calle, de cualquier ciudad, se sienta y espera que el pastor empiece la escena, lo primero que el pastor dirá a su audiencia es: bienvenidos hermanos, cuando en la realidad, la audiencia seguramente hay muchos inconversos, por no decir todos, empezando por el mismo pastor. Punto número 10. Otro de los inventos que se practica en el día de hoy es orar en la iglesia con quien no se sabe si se ha convertido, u orar como si todos fueran convertidos. Cuando el pastor termina la prédica ante los inconversos, se pone a orar con ellos como si fueran convertidos. Pero, ¿ha visto usted a Jesús ponerse a orar con los inconversos después de sus prédicas? ¿Ha visto usted a los apóstoles en el Nuevo Testamento orar con los impíos? Con el impío o el inconverso no se ora. Al impío solo se le enseña el Evangelio. Punto número 11. Otra de las muchas costumbres erradas en algunas iglesias es que las mujeres deben usar el velo en las congregaciones. Cuando se impone a las mujeres usar el velo en la iglesia, eso habla de un desconocimiento grave de la palabra de Dios. La mujer no tiene que usar velo en estos días de iglesia. Eso fue una enseñanza puntual solo para Corinto. Pero no es un mandato universal para todas las iglesias del Nuevo Testamento y mucho menos para hoy. Si hubiera que usar velo, entonces también habría que lavar los pies a las personas que entran a casa, porque esa era también una costumbre del Nuevo Testamento. O quizás dar el ósculo santo a todas las personas, porque eso lo dijo Pablo. En realidad, el tema del velo es porque en el tiempo antiguo era costumbre que la mujer casada
repito, la mujer casada mostrara una sujeción de autoridad pública ante su marido usando un velo que la cubría a la vista de otros hombres para identificarla como mujer casada, así como hoy en día se usa el anillo. Pero en el día de hoy, en las iglesias, se manda usar el velo a todas las mujeres, sean solteras, casadas o viudas, lo cual es un gravísimo error, porque el velo era solo para la mujer casada. Por otro lado, usar velo es una esclavitud, porque si la mujer se vela en el templo, debería velarse también en todos lados. El texto no dice que use el velo solo en el templo. El texto de 1 Corintios 11 habla de mujeres casadas. Entonces, ¿por qué mandan los líderes poner el velo también a las mujeres solteras y viudas en la iglesia y no fuera de ella también? Sencillamente porque es una costumbre errada. La mujer no tiene que usar el velo. Usar velo es errado. Punto número 12. Otra de las costumbres erradas de muchos predicadores es presumir del tema de usar el griego o el hebreo, porque parece que si alguien no sabe griego o hebreo, ya no puede llegar al conocimiento de la verdad o es menos espiritual. Sin embargo, eso es pecado de vanidad y algo completamente innecesario. Leyendo la palabra de Dios en nuestro idioma, se puede llegar perfectamente al conocimiento de la verdad sin necesidad de saber griego ni palabras en hebreo. Así que los arrogantes mesiánicos judaizantes modernos del día de hoy, con el absurdo y presuntuoso tema de usar algunas palabras en hebreo, y otros tantos arrogantes presumiendo de griego, lo único que muestran es su pecado de orgullo. El Nuevo Testamento no manda saber hebreo o griego para salvación ni para el estudio doctrinal. Jesús no mandó enseñar ni hablar en griego, ni predicar ni hablar en hebreo. Mandó predicar el Evangelio a los impíos en el idioma de las personas. Así que cuando vea a un predicador presuntuoso hablar en hebreo, usar palabras en hebreo o en griego, eso es pecado de orgullo. Que conste en acta. Punto número 13. Otra de las costumbres erradas en las iglesias del día de hoy es el tema del bautismo. Bautizar a los niños es un error. Bautizar a los mayores por aspersión es un error. Autobautizarse, es decir, bautizarse uno mismo, es una herejía doctrinal. Y bautizar a quien no se ha convertido es un auténtico error. El bautismo no vale de nada si uno previamente no se ha convertido correctamente por medio del verdadero evangelio. Tampoco vale nada si el bautizador no está acreditado, sea porque es un pastor lobo, porque es un adúltero, por ser recasado siendo divorciado, por ser inconverso o incompetente. El gravísimo error por siglos en las iglesias mal llamadas cristianas es la costumbre del mal enseñado tema del bautismo a las personas inconversas, a los niños o en las sectas para decir que eso es para salvación. Punto número 14. La Cena del Señor es otro gravísimo acontecimiento en las iglesias del día de hoy si se hace mal. La Cena del Señor solo la pueden tomar los convertidos, y en la grandísima mayoría de las iglesias de hoy ni son iglesias ni hay convertidos por medio del verdadero evangelio, con lo cual tomar la Cena del Señor indignamente les acarrea más condenación de la que ya tienen. Así que tenga cuidado con esto, estimado oyente. Mi consejo es que no tome la Cena del Señor si usted no se ha convertido por medio del verdadero evangelio y está usted en una iglesia errada. Por cada vez que usted toma la Cena del Señor, estando en una iglesia errada y administrada por mujeres o por un pastor errado, estando usted sin ser convertido por medio del verdadero evangelio y habiendo sido bautizado erradamente, todo eso le es para usted una mayor condenación de la que ya tiene. ¿Se da cuenta del tema, estimado oyente? Tenga cuidado con esa costumbre de tomar la Cena del Señor indignamente en una iglesia errada y con un líder errado y sin estar convertido por medio del evangelio. Eso le generará más condenación eterna.
tenga temor y temblor con este tema. Punto número 15. Otra de las costumbres malas que se hacen en las iglesias del día de hoy es no tener consejería pastoral disponible. Cuando la gente tiene alguna inquietud tiene que esperar meses o semanas y en el peor de los casos nunca le contestan. Atender a la membresía, preparar líderes y atender de forma inmediata la necesidad de la gente debería ser una costumbre en las iglesias, que en la mayoría de ellas no hay. Sobre todo en el importante tema pastoral del noviazgo, matrimonio y divorcio, donde la consejería pastoral brilla por su ausencia y si la hay, es errada, como ya hemos visto muchas veces en el canal con los divorcistas en la mayoría de las iglesias del día de hoy. Punto número 16. Otra de las terribles costumbres en la gran mayoría de las iglesias del día de hoy es que los pastores son divorciados y recasados. Esos pastores o pastoras están en adulterio. Todo pastor recasado está en adulterio y no puede estar en la iglesia, y mucho menos liderar. Debería ser expulsado a la calle, por mal testimonio, por estar en pecado y por no reunir los requisitos bíblicos para el pastorado. Un hombre o mujer divorciado recasado está en adulterio y no puede ejercer ningún ministerio en la iglesia. Y eso es precisamente la costumbre que se ve en el día de hoy en la gran mayoría de las iglesias. Punto número 17. Otra de las costumbres habituales en las iglesias del día de hoy es el uso de ropa sensual por parte de las mujeres y el uso de maquillaje escandaloso. Cuando usted entra en algunas iglesias, no sabe si está en una discoteca, en un club mundano o en una fiesta mundana, porque las mujeres visten igual que en el mundo, sin el menor freno, ni recato, ni corrección pastoral. La gente va a la iglesia a lucirse, a presumir, a hacer amistades, a exhibirse como si fuera el mundo. Denunciamos a todas esas mujeres mal vestidas, escotadas, apretadas, con transparencias o ropa al descubierto o sensual, todo lo cual es pecado y deberían ser expulsadas de las iglesias. Los pastores son tan mundanos como ellas, pastores que incluso lucen a sus mujeres con ropa del mundo, sensual y perversa. Eso lo han visto nuestros ojos muchas veces. La mujer no puede usar ropa indecorosa, sensual, mundana o apretada al estilo del mundo, porque si lo hace, está pecando contra Dios y contra los hombres. Esta es otra terrible costumbre que vemos en las iglesias del día de hoy, permitida por los pastores lobos del día de hoy. Punto número 18. Otra de las costumbres en muchísimas iglesias es el negocio de vender cosas en la iglesia para sacar dinero para algo. Venta de libros, música, alimentos, ropa, etcétera, etcétera. Todo un negocio ante el cual habría que hacer como Jesús, volcar las mesas y denunciar ese negocio en las iglesias, que por cierto, no son iglesias, son un negocio redondo. Nada de eso se ve en las iglesias del Nuevo Testamento, que son el modelo para la iglesia actual. En las iglesias del Nuevo Testamento no vemos que se haga negocio ni venta de nada, por lo tanto es otra costumbre errada. Punto número 19. Otro punto errado, contrario al orden neotestamentario, es hacer iglesias grandes, muy grandes, mega iglesias. Cuanto más grandes, parecen más exitosas, parecen más espirituales y mayor negocio, y como que Dios está más con ellos, como que el pastor es más espiritual. Es una pura competencia de ver quién tiene la mayor empresa eclesial. Más fama, más dinero, más poder de influencia, incluso en la política metida en la iglesia, o la iglesia apoyando la política. Todo eso es pecado. Pero se olvidan que los testigos y mormones y musulmanes y católicos también tienen iglesias grandes e influencia política, y eso no los hace espirituales ni que sean iglesias de Dios.
El problema de una iglesia grande es que no se puede atender correctamente a todas las personas. Precisamente el modelo neotestamentario de iglesia es el de un grupo de congregaciones pequeñas, fraternas, activas, que interactúan los unos con los otros, ajenas a la política y congregaciones vivas. Pero ese modelo del Nuevo Testamento no es negocio para los lobos del día de hoy. Las iglesias modernas de hoy son un negocio, asociadas a la política y unas grandes empresas religiosas. Y también un perfecto lugar para evadir dinero e impuestos. Que conste en acta. Y por último, el punto número 20. Otra de las costumbres, a mi juicio, la más grave de todas las costumbres dichas hasta ahora, es la pésima costumbre y el engaño que hay en la grandísima mayoría de las iglesias del día de hoy, incluida tristemente también algunas iglesias bautistas. La costumbre de la falsedad de repetir la oración de fe, la falsedad de la oración del pecador, la falsedad del pase al frente, de pase al altar o de acepte a Jesús en el corazón, el engaño de creer en las 4 leyes espirituales, o el engaño de aquello de crea en Jesús como su único y suficiente Señor y Salvador, o eso de entréguese a Dios, o esa simplonería de busque a Dios, o el error de que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor serás salvo, o el error de creer que la conversión es sentir algo dentro, un calor, una emoción, pero nada de esto es bíblico y también lo denunciamos como una falsa costumbre en las iglesias del día de hoy. Todo esto que hemos denunciado son inventos, malas costumbres usadas solo para el moderno crecimiento rápido de las congregaciones, el gran negocio de la religión. Hombres corrompidos y agudos que hoy en día se aprovechan del temor innato de las personas y de la ignorancia deliberada de la gente para hacer un cóctel perfecto para el gran negocio redondo de la religión en las empresas eclesiales con estas malas costumbres que hemos dicho en el día de hoy. Pero, el Nuevo Testamento nos da un modelo muy diferente de iglesia comparado con la realidad que se ve en el día de hoy y con todo lo que hemos dicho en el día de hoy. La iglesia del Nuevo Testamento no se parece en nada a las iglesias católico-romanas y evangélico-cristianas del día de hoy. Que conste en acta. Ahora, ¿dónde está entonces la verdadera iglesia del Señor Jesús con las verdaderas costumbres bíblicas? O sea, el grupo de verdaderos convertidos por medio del Evangelio. ¿Dónde está? La verdadera iglesia tiene que estar en algún lugar porque el Señor Jesús fundó la iglesia. Y el Señor vendrá por la iglesia. Por lo tanto, la verdadera iglesia tiene que estar actualmente en alguna parte del planeta, estimado oyente. Entonces, ¿cómo se identifica una verdadera iglesia local? ¿Dónde está la iglesia que el Espíritu Santo está guiando actualmente a toda la verdad? ¿Dónde? La verdad no puede estar oculta, estimado oyente. Así que razone esto conmigo. Punto número 1. Si Cristo fundó la iglesia y vendrá por ella, entonces la iglesia tiene que estar actualmente en alguna parte del planeta. Es pura lógica, estimado oyente. Punto número 2. Si el Espíritu Santo es el que guía, enseña y dirige la iglesia de Cristo a toda la verdad, como dice Juan 16:13, por lo tanto, esa iglesia verdadera tiene que tener toda la verdad en conducta y doctrina, y tiene que estar en alguna parte. La iglesia del Señor no tiene el 95% de la doctrina correcta y conducta, no. Tiene que tener toda la verdad, como dice Juan 16:13. Y punto número 3, con los medios de comunicación que hay en el día de hoy, es literalmente imposible que no se vea, que no se descubra, que no se encuentre la iglesia verdadera. Así que tenga cuidado, estimado oyente, y escuche estos 2 pasajes que digo a continuación, que dice el Señor si usted, por casualidad, está en alguna iglesia con alguna de las 20 costumbres erradas que hemos denunciado en el día de hoy. Escuche
lo que el Espíritu dice a las iglesias. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 17. Salid de en medio de ellos, y apartaos de ahí, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y entonces yo os recibiré. Y en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4 dice el Señor: Salid de ahí, pueblo mío, para que no seáis cómplices de sus pecados, ni recibáis parte de sus castigos. Usando el refrán español que dice: es mejor estar solo que mal acompañado, nosotros lo parafraseamos y decimos: es mejor estar solo que mal congregado y aun encima engañado y robado. Que conste en acta. En el Ministerio Tinajas y sus congregaciones no practicamos estas costumbres que hemos denunciado hoy, sino que no solo no las practicamos, sino que nuestra mayor costumbre es predicar el Evangelio verdadero. Así que, antes de terminar, estimado oyente, le invitamos a que usted se convierta y forme parte de la verdadera iglesia por medio del verdadero Evangelio. Vaya a su habitación, como es nuestro consejo. Cierre la puerta. Póngase de rodillas, descálcese delante del Señor en señal de reverencia. Y allí, en sus palabras, reconozca sus pecados pasados y abandone sus pecados presentes. Esa sería la primera condición que pone el Señor Jesús para la salvación en Marcos capítulo 1, versículo 15. Y a continuación, segundo, reconozca que usted merece recibir la justicia divina por sus injusticias. Reconozca que la justicia que usted merecía le cayó al Señor Jesús en la cruz. Y también agárrese, apropiese, haga suya esa justicia que le cayó al Señor Jesús en la cruz. Esa sería la segunda condición. Cuando usted reconoce sus pecados y los abandona, y cuando usted se apropia de la justicia caída en la cruz, usted es perdonado de sus pecados y salvo, y forma parte de la verdadera iglesia de Cristo. Luego, si quiere, como siempre decimos, venga y cuéntenoslo. Y hasta aquí, estimado oyente, con el breve mensaje del día de hoy: las malas costumbres en las iglesias. Mucho más se podría haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente para llamar su atención y hacerles reflexionar. Para preguntas, comentarios y demás, escríbanos nicos@gmx.es. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema, este expositor bíblico, Nikos Ricoy. Reciba un cordial saludo de parte del equipo de trabajo del Ministerio Tinajas que elabora este programa. Será entonces con el gusto de siempre hasta nuestro próximo programa Encuentros.